Estimados estudiantes, David Yumiquinga les saluda, su docente de filosofía. Un gusto seguir compartiendo con ustedes una clase más de cómo el hombre a través del tiempo ha ido aprendiendo a adquirir conocimiento a través del diálogo, de la razón, del entendimiento, de la reflexión y pues lo que hoy conocemos actualidad. En el tema de hoy vamos a indagar un poquito sobre el método socrático y la verdad. Para los que no sabemos, la palabra diálogo proviene del griego diálogos, que significa a través de la razón. Algo muy importante esta parte. Diálogos significa a través de la razón. Sócrates y Platón ya habían mostrado por medio del diálogo era posible poner a prueba los conocimientos que tenía la gente. Cuando nosotros empezamos a dialogar, pues la mayoría de personas, su forma de hablar, su fluidez cambia acorde al tema que la persona tenga un conocimiento. Es decir, si nosotros vamos a hablar con una persona que le guste el fútbol, que sabe de fútbol, pues ella nos va a dar un sinnúmero de conocimientos sobre el fútbol. ¿Por qué? Porque esa persona ha tenido un conocimiento de tal manera que ha guardado en su cerebro todo aquello que le parecía importante en el contexto deportivo como es el fútbol. O hablamos de una persona que estudió arte, no podemos preguntarle que nos hable de matemáticas, ya que esta persona en su transcurso de formación no ha logrado concebir el conocimiento de esa materia en específico. Por eso el diálogo permitía este camino para poder conocer qué, qué conocimiento tenía la persona. Pues muy importante esto, ¿no? El diálogo es a través de la razón. Era posible poner a prueba los conocimientos que tenía la gente y así se afirmaba, no se construían nuevas ideas. Justamente por esta visión, Sócrates se ponía a los sofistas, quienes enseñaban el arte de la retórica, pero con fines de vencer un oponente y no para generar conocimiento. Empezaron la retórica para humillar a la persona, ya que no tenía conocimiento, pues muy importante que la gente iba adquiriendo conocimiento. ¿Qué es el método socrático? Aristóteles lo atribuye a Sócrates el desarrollo del pensamiento inductivo, es decir, tratar de llegar a conclusiones generales por medio de la observación y el análisis de casos particulares. Efectivamente, Sócrates quería establecer definiciones universales y conceptos fijos, lo que permitiría, por ejemplo, saber qué es la justicia, el bien, la verdad para cualquier sociedad del mundo. Es muy importante entender esto, ¿no? Sócrates desarrolla un pensamiento inductivo, que quiere decir que desde mi propia concepción yo puedo sacar un resultado o un análisis. Trata de llegar a conclusiones generales a través de la observación y también analizando casos, ¿no? Como eh, casos como la matemática, como casos de la física, la gravedad. Entonces empiezan esto, ¿no? Quería establecer definiciones universales, una definición que abarque todo, como planeta, universo, mundo, y conceptos fijos como qué es la verdad, qué es el agua, qué es el oxígeno, lo que le permitiría, por ejemplo, saber qué es la justicia y tener un objetivo claro. La justicia es esto y listo, ¿no? No buscar más que la justicia es esto, pero también es esto, ¿no? Sino un objetivo, un concepto claro y coherente que abarque una palabra o un significado. También, aunque no exista un acuerdo general de los cuales son los elementos del método socrático, se trata de un método dialéctico, de una conversación en la cual Sócrates no buscaba responder y entregar su conocimiento a las demás personas, sino bien extraerle respuestas a sus interlocutores, que el conocimiento salga de su propio interior. Para eso, valida de tres, de tres fases. Primero, vamos a entender esto. A ver. Sócrates buscaba conversar con una persona y que la persona, mientras va dando respuestas, vaya adquiriendo su conocimiento. Y esa realidad, no sacarle respuestas, ¿no? Sino que el conocimiento salga del interior de esa persona. Y esto, cuando salía del interior de la persona, como el de la tristeza, ¿no? Cuando una persona empezamos a hablar de la tristeza, no es necesario que la persona sepa mucho, pero cuando empezamos hablar de la tristeza, nosotros empezamos a preguntar a la persona, ¿por qué te sientes triste? Y empieza a dar sus propias respuestas. Entonces esto, Sócrates validaba con tres fases. La primera fase, la primera fase es la exhortación, que requiere declararse ignorante en el tema, el cual se habla de mostrar sus deseos de aprender y de dudar y pedir a la gente que le explique las cosas. Recordemos, la exhortación
declara que una persona es ignorante en el tema de cual se habla. Es decir, como yo les decía, si una persona estudia arte y le empiezan a hablar de matemática, va a ser exhortada porque esta persona no tiene un conocimiento de la misma, pero demuestra interés de aprender y pide a la gente que le ayude. Luego también viene lo que es la heurística, que busca el razonamiento de respuestas, ponerlas en duda, hacer las nuevas observaciones. Cuando nosotros damos una respuesta, empezamos a razonar si esa respuesta que dimos es correcta o no es correcta. Sabemos que es correcta por el estudio que hemos visto, por el estudio que se ha realizado, por lo que yo he aprendido a través de los años. Sabemos que esta respuesta es correcta. Pero entonces, Sócrates busca que esta respuesta que uno da, ponerla en nueva duda, ¿no? Y hacerle las observaciones y empezar que esa persona genere nuevas observaciones, nuevos puntos de vista. Entonces, esto es lo que se encargaba la heurística. Y luego también viene lo que es la mayéutica. La mayéutica es dar a luz las nuevas ideas de interlocutor, obligado a reflexionar, replantear sus ideas y proponer definiciones y conceptos nuevos. La mayéutica se encarga de que una persona pueda adquirir conocimiento a través de la ayuda de otra persona, de un maestro. Es por eso que se le considera a la mayéutica hacer dar a luz. Como una persona da a luz a un ser vivo, necesita de alguien que le ayude, entonces el ser humano necesita de una persona que le ayude a esta persona a crear un nuevo pensamiento, una nueva reflexión y así tener unos nuevos conceptos, nuevas ideas. Es decir, una persona conoce los colores primarios, entonces solo conoce los colores primarios. Entonces yo como profesor me acerco de esa persona y le empiezo a explicar que a través de los colores primarios salen los secundarios y los terciarios. Entonces, ese conocimiento es un nuevo conocimiento y le traduce a una luz para que no ande en la oscuridad de la ignorancia. Entonces, esta persona, de esto se encarga la mayéutica. Luego también vienen las tesis y premisas, veracidad y prejuicio. Es muy importante entender esto. Aunque el método socrático se sustenta en el diálogo, no es una conversación común, sino que tiene una estructura con elementos importantes. Debe partir de una preposición, la cual debe ser sostenida. Una preposición es una idea, la cual tiene que tener una base, un sustento, para poder que esta idea sea concisa y que no tenga, y cuando esta idea sea atacada, o sea puesto como ejemplo, tenga una base donde pueda reposar y así defenderse. Un ejemplo común es que Aristóteles llamaba a esto tesis, la tesis sustentada por argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, por ideas que deben ser consistentes, no tienen contradicciones en su interior, que son reales, verdaderas, es decir, que pueden ser verificadas. Cada argumento se forma de premisas, que son enunciados, los cuales es posible extraer. Recordemos que la tesis, es decir, ideas que deben ser conscientes y no tienen contradicciones. Para eso, vamos a ver un ejemplo. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño recuerdo, ¿no? El diálogo socrático habla de tres partes: la exhortación, la heurística, la mayéutica. La exhortación daba a una persona que es ignorante, que le daba la duda, y esa persona quería aprender, ¿no? Quería salir de esa duda. Luego también la heurística, que es razonamiento, y este razonamiento presentaba nuevos argumentos, nuevas premisas, y estas preguntas daban una nueva observación para que las personas adquieran conocimiento. Y luego la mayéutica, que es el nacimiento de nuevas ideas. El ejemplo que decía, un sujeto X, pongámosle, sujeto, Carlitos tiene una vida tranquila porque es ético, es la primera premisa. La segunda premisa es, Carlitos tiene una vida tranquila porque es ético. Primero recordemos, primero tiene una vida tranquila y la otra tiene una vida tranquila porque es ético. A ver, perdón, me equivoqué. A ver, Carlitos tiene una vida tranquila porque es ético. Juanito tiene una vida tranquila porque es ético. Entonces, como resultado nos da que Carlitos y Juanito tienen una vida tranquila porque son personas éticas. Entonces, esto se encarga la, la tesis que habla Sócrates, ¿no? La llamada tesis de la sustentada por argumentos. Se sustenta una tesis a través de los argumentos. Como decía, Carlitos tiene una vida tranquila porque es ético y Juanito también tiene una vida tranquila porque es ético. Entonces analizamos, a ver, para yo tener una vida tranquila, ¿qué debo ser? Entonces, por resultado, nos da que para tener una vida ética, nosotros tenemos que ser éticos. Entonces, eso se trata
el método socrático nace a partir de un diálogo, y este diálogo se divide en partes: la exhortación, la mayéutica, y también la otra, que es la heurística. Y entonces esto nos permite a nosotros poder empezar a conocer, ¿no? Un poquito más de cómo el diálogo, cómo estas etapas nos permiten conocer la verdad, la veracidad de las cosas a través de un razonamiento. Un gusto poder compartir con ustedes. Nos veremos la próxima clase.